acercate para que se pueda escuchar. A ver, ¿en qué me inspiré para escribir el cuento? En primer lugar me inspiré en un viejo ejercicio teatral que solía hacer mi padre era director de teatro, ¿no? Y solía hacer este ejercicio, solía hacer pasar a dos actores para que trabajaran en una improvisación que tenía que ver con dos soldados enemigos, de manera que el contacto y la comunicación no podía ser verbal, que hablaban idiomas diferentes. Entonces, de alguna manera, desde el odio, desde el miedo que uno le tenía al otro, empezar a generar una reconciliación humana, una reconciliación fraternal, pero sin hablar, porque la palabra no servía, no tenía que ver con los gestos, con las actitudes. Bueno, de ese viejo ejercicio teatral a mí me quedó el recuerdo y bueno, en algún momento pensé transformarlo en relato, que es un poco lo que les pasa a estos dos personajes. ¿Estás satisfecha con tus obras? A ver, es una pregunta complicada, ¿no? Porque decir que sí puede sonar muy soberbio, muy altanero, esta señora cree que no tiene nada que aprender y no tiene nada que ver con eso. Pero digo, también decirte que no estoy satisfecha o decirle que no estoy satisfecha quiere decir de alguna manera que soy una cara dura, digo, porque doy a leer a los demás o propongo que alguien lea una cosa con la que yo misma no estoy conforme, ¿no? Con lo cual, digo, sí, cada una de las cosas es lo mejor que se puede hacer en ese momento y pongo ahí el alma entera, de eso podés estar seguro. ¿Tenés algún familiar o conocido que haya ido a las Malvinas? Tengo, un cuñado, no llegó a la guerra, ¿no? Se quedó como las fuerzas estas de reserva. Estaban en el continente. Ahí va, exactamente, las fuerzas del continente, que nunca llegó a entrar en guerra, nunca llegó a las islas, pero sí estuvo, mi cuñado menor, el hermano menor de mi marido. ¿Cómo fue tu vida durante la época de la guerra de las Malvinas? Mira, qué buena pregunta porque la verdad me obliga a recordar, ¿no? Es increíble como a veces uno atraviesa esos periodos, que en realidad son periodos históricos y son periodos fuertes, y uno los atraviesa con una cierta como inconsciencia, ¿no? A mí la verdad que felizmente, a mí me enojaba bastante ver a la gente, digamos, sacudiendo los banderines patrios cuando nos habían estado matando hasta antes de ayer, ¿no? Y a la misma persona, digo, saludarla y tratarla como un héroe. A mí eso, que tiene que ver con mi pensamiento, digamos, político, y que yo en mi casa sí tuve desaparecidos y tuve presos políticos, me dolía profundamente ese patrioterismo que me pareció de alguna manera muy insano y muy peligroso en ese momento. Y no estoy desvirtuando ni la causa Malvinas, ni muchísimo menos el sacrificio de los que fueron a la guerra, ¿no? Digo que yo lo viví con un cierto dolor desde ese lugar. ¿Cuál fue tu parte preferida de este cuento? Bueno, seguramente como el trabajo de pensar qué cosa los iba a unir, ¿no? Di muchas vueltas antes de pensar qué cosa iba a lograr que ellos se entendieran, que vuelvo a decir, ¿no? Que no fuera el diálogo, la palabra. Sí. Entonces, bueno, me pasó a pensar en muy distintas cosas y de repente apareció el castillo de arena, que es una cosa que a todos nos fascina, todos queremos saber hacer castillos de arena. Yo no sé, pero bueno. Entonces, me disfruté mucho pensando en eso, cuál iba a ser el móvil, el objeto que los iba a unir. ¿Podrías leer una parte que te haya gustado? ¿El cuento? Tal. A ver, decime vos. Mira. ¿La que más te gusta? La que más. Déjenme Que pensar sea un un cachito. párrafo Todo que- resumido, me parece. Igual. Puede Habías ser. contado. Sí, porque lo veo como cortito, ¿no? Sí. Está cortito. Pero no importa. Yo les voy a decir cuál. Esto, ¿es solo un párrafo lo que quiere que lea? Bueno, porque habla de la guerra, de las guerras y... La guerra que estaba terminando se parecía a cualquier otra. Corrió la gente hacia el horizonte, pero el horizonte era un abismo. El campesino sacudió el árbol de naranjas y en vez de frutos dorados cayeron pájaros sin alas. Se despertó una niña sobre un lecho incendiado. Las fotos se quedaron solas porque ya no había nadie que supiera sus nombres. Buenísimo, para aplaudir. Más o menos, ¿cuánto tiempo te tomó escribir? El cuento. Sí, El cuento. Bueno, usted sabe, con los cuentos pasa, con los cuentos sobre todo si son tan breves, pasa a veces lo mismo que pasa con las poesías, ¿no?
uno lo escribe a veces de un tirón, o escribe la idea de un tirón, ¿no? Entonces eso a lo mejor te lleva una tarde. Vos me decís, una tarde escribir el cuento, no, porque después vienen muchos días de corregir, de dejarlo, de volver a leerlo. Yo recuerdo que este cuento, digamos, me dio el trabajo de quitarle cosas, ¿no? Lo fui haciendo cada vez más, no sé si está completo acá ahora, pero lo fui reduciendo cada vez más. Me pareció que tenía que ser casi un poema, en realidad. Había quedado más largo de lo que fue finalmente. Sí, no, la primera versión era más larga, relataba más, contaba más del soldado, de los dos, en realidad, en su infancia. Viste que quedó una partecita, no sé si acá está. Justamente una pregunta de esa, que en un momento un chico recuerda a su abuelo. Exacto. ¿Eso tiene algún significado en especial para vos? Tiene porque, nada, mi abuela fue mi ángel, fue mi ogro también, pero digo, fue la persona que me cuidó, que me crió, que me amparó hasta el último día de su vida, en realidad. Con lo cual, mi literatura está llena de abuelos, pocos papás, menos mamás, pero abuelos por todos lados. ¿Pensás que los adolescentes en la actualidad no leen lo suficiente? Pienso que en la actualidad nadie lee lo suficiente. A ver, me parece que la sociedad adulta muy rápidamente echa el fardo a los adolescentes. Estos chicos no leen, no quieren leer, no hay caso, no hay manera, yo le compro libros. Pero la realidad es que como adultos, me parece a mí, no les terminamos de dar el mejor de los ejemplos, ¿no? No terminamos de entender la virtud y la potencia del arte en general, diría yo, ¿no? Y de la literatura en particular para el crecimiento. Me parece que la sociedad entera está carente de arte, está carente de hacer estas cosas que a veces no tienen que ver con resultados inmediatos. Nos hemos transformado en una sociedad muy exitista. Todo lo que hacemos, requerimos de todo lo que hacemos un resultado inmediato, ¿no? Compra, venta, toma y daca, yo hago esto por esto. Y a veces la verdad que pararse a leer un poema no tiene ningún resultado inmediato, ¿no? Los resultados son profundos y a largo plazo. Entonces, bueno, vuelvo a decir que me parece que le cargamos en las espaldas de la juventud lo que en realidad es hacer todos, que es leer cada vez menos. ¿Algunas de tus novelas están basadas en algún momento de tu vida? Sí, a ver, no hay absolutamente ninguna novela autobiográfica, estrictamente autobiográfica, no hay ninguna. Pero sí hay una que se llama Diciembre Superálbum, que es una novela que tiene, digamos, en realidad bastantes elementos biográficos. Yo me crié en una fábrica de cemento, Minetti, en Mendoza, mi papá trabajaba en esa fábrica de cemento. Yo fui huérfana, no como el protagonista es un varoncito, yo era una nena, aunque ahora parezca un varoncito otra vez. Pero él es el protagonista, que se llama Santiago, es huérfano de papá, yo era huérfana de madre. El protagonista de la novela tiene mucha fascinación por los parques de diversiones y por los circos, y yo también la tuve. Me escapé con un circo cuando tenía 16 años. Fui de mi casa, me fui con un circo y yo anduve hasta que me encontró la policía. Pero así fue. Pero me encontró en Chascomús, acá en la provincia, ¿no? Provincia de Buenos Aires. Yo ni siquiera sabía muy bien a dónde estaba, pero bueno, el caso es que ahí hay como varios elementos autobiográficos. ¿Tuviste algún contacto con algún soldado inglés? No. Vos sabés, no, lo tuve que pensar, digo, pero no. Ni siquiera con ingleses. Conozco, alguna vez habré estado con algún inglés, imaginemos, ni siquiera me acuerdo tanto, a lo mejor en alguna feria del libro, en alguna reunión, pero ni siquiera lo tengo tan claro, ¿eh? ¿Sabés que no? No, mucho menos con soldado. ¿Cuáles son los escritores que más te gustan o que más te influyeron a escribir? Ajá, está buena esa diferenciación, porque a veces hay escritores que nos gustan mucho y sin embargo están muy lejos de nosotros como escritores, ¿eh? Yo, por ejemplo, admiro profundamente a Andrés Rivera, que es un escritor argentino, cordobés. Sin embargo, me influye muy poco porque él tiene una prosa como muy telegramática, cortito, escueto, escatológico por momentos, ¿no? Y yo no tengo mucho que ver con esa escritura, y sin embargo me gusta. Así
que bueno, bien la salvedad, inteligente la salvedad. ¿Cuáles me gustan y me influyeron? Nombres: Gabriel García Márquez, Jorge Amado, Juan Rulfo, Cortázar, Nicolás Guillén, muchos poetas, ¿no? José Pedroni, Raúl González Muñoz, Tolkien, por supuesto, ¿no? Si hablamos de la saga de los Confines. ¿Y cómo descubriste el arte de escribir que te gustaba? Bueno, siempre me gustó mucho leer, ¿sí? La verdad es que me gustó mucho leer, los libros fueron una buena compañía para mí. Estudié letras, digo, yo venía haciendo ese recorrido, digamos, de amor y de cercanía con las palabras. Estudié letras, di clases, y bueno, y como a los 40 años casi, bueno, en algún momento me pareció que lo mejor que yo podía hacer para los demás y para mí misma, era 40 años, ¿no? Hace 13, 14, no sé, 14. Se me ocurrió algo ahora para terminar más o menos. ¿Algún mensaje que nos quieras dejar a nosotros o a los chicos que vamos a dar el video? Claro, claro. A ver, un mensaje que les quiera dejar. Uno que a mí digamos, me parece como importante, que tiene que ver con la pasión, ¿no? Me parece que vivimos en una sociedad que de un modo o de otro les está imponiendo resultados, los está llenando de miedo que posiblemente antes teníamos o empezábamos a tener a los 30 años y ahora lo tienen a los 14. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo voy a ser exitoso? ¿Cómo voy a tener una casa y un auto? ¿Y cómo me voy a ganar la vida? Era algo que nosotros a los 16 años, claro, me fui con un circo, no lo teníamos como una preocupación. A mí me parece que ustedes cargan con un mandato social muy complejo. Tienen que ser exitosos, tienen que triunfar, tienen que ser primeros, y esto debe ser terrible. Y les debe dificultar mucho la posibilidad de dedicarse a lo que realmente les apasiona, ¿no? Entonces, la verdad es que lo que a mí me interesa siempre decirles es que peleen por el derecho a la pasión, que peleen por eso, al menos que peleen.